Buenas tardes, vamos a desarrollar la unidad número 9, transferencia de calor. Vamos a partir de algunos conceptos básicos para entender esta temática. Vamos a partir de las formas de transferencia de calor, básicamente tres formas de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Son quizá formas que ustedes ya han visto anteriormente. Vamos a hacer una pequeña explicación muy sencilla. La primera de ellas, la forma de transferencia de calor por conducción. Básicamente se da en sólidos. La energía térmica en forma de energía cinética se propaga de partícula en partícula. Vamos a ver un ejemplo clásico. Tenemos una barra de metal, se calienta en uno de sus extremos y se da un proceso de transmisión por conducción. ¿Qué es lo que sucede? El sólido, pues, es la barra de metal. La energía térmica en forma de energía cinética se propaga de partícula en partícula. Las moléculas que vibran transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Lo que sucede es que si se calienta la barra en este extremo y nosotros la estuviéramos sosteniendo de este, evidentemente el calor se va a transmitir. Sería la equivalencia a un flujo. En este caso no sería de líquido, sería un flujo de calor. Tenemos aquí la mayor temperatura, donde está más rojo, a menor temperatura, y se da la transferencia de calor. En este caso es una transferencia de calor por conducción. Las moléculas que vibran transfieren la energía de unas a otras y la transmisión se da de menor a mayor energía. El ejemplo clásico, repito, es una barra de metal, se calienta en uno de sus extremos. Con el paso del tiempo toda la barra va a estar caliente. Se ha dado una transferencia de calor por conducción. Hay otra forma de transferencia de calor, la segunda es por convección. La convección, en el momento de un fluido, causa corrientes y remolinos que producen la mezcla y la distribución de la energía térmica. El ejemplo clásico es al hervir agua. ¿Qué sucede al hervir agua en una estufa, por ejemplo? La zona más próxima a la llama, la que está en la parte de abajo, se calienta. El agua se dilata y se vuelve menos densa y asciende a la parte superior, dejando su lugar al agua fría. Se forma una corriente en circulación en donde las masas de agua caliente suben y las frías bajan, estableciéndose lo que se llama corriente de convección. Este mismo proceso se genera, por ejemplo, en la atmósfera cuando se da los movimientos de aire en la atmósfera y se generan los vientos. En este caso es el ejemplo de el agua hirviendo, y todos hemos visto, ¿no?, los movimientos de convección que se da en una cacerola con agua hirviendo en la estufa. Esta es la segunda forma de transferencia de calor, la convección. Y tenemos la tercera, que es básicamente la radiación. En esta forma de transmisión de calor, un cuerpo caliente, en este caso sería el Sol, emite energía que puede actuar sobre otro sistema. En este caso el sistema sería la Tierra, a través de ondas electromagnéticas. El Sol emite ondas electromagnéticas con diferentes longitudes de onda. A la superficie terrestre llegan rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta. Lo que nosotros vemos es la luz visible, pero también llega infrarrojos y la luz ultravioleta, lo que causa que nos quememos, por ejemplo, cuando estamos debajo del sol. Es el ejemplo clásico de radiación, la tercera forma de transferencia de calor. Ahora bien, vamos a analizar el primero de estos procedimientos, lo que es el método de conducción. Tenemos el ejemplo clásico de un metal, la barra de metal que habíamos explicado en esta parte, la tenemos aquí esquematizada. La longitud de la barra de metal, en algunos autores le llaman X, delta de X, L, la longitud, incluso se le llama espesor, en el caso de que fuera el segundo ejemplo, una barra, en vez de ser una barra de metal, que fuese una pared. Aquí la superficie es circular, aquí la superficie es rectangular, pero el concepto es exactamente el mismo. Se da un flujo de transmisión de calor en una superficie, en este caso es una superficie circular, en este caso es una superficie rectangular, y el concepto es exactamente el mismo. Hay un flujo de calor. El flujo de calor está definido con energías de calorías, o de energía, mejor dicho, por unidad de tiempo. La longitud puede estar en metros, en centímetros, el área, metros cuadrados, centímetros cuadrados, y esto nos genera lo que en física se llama la ley de Fourier.
Vamos a definir cada uno de los términos. H es la corriente de calor. La equivalencia o las unidades son en joule por segundo, calorías por segundo. No hay que perder de vista en aspectos de física que un joule por segundo es equivalente a un watt, que es una unidad de potencia. Esto genera a veces ciertas confusiones. H se define como potencia calórica, tomando este concepto. Watt es una unidad de potencia, o como flujo de calor. Si hablamos de flujo de calor, es la analogía que había mencionado yo antes. Es como si aquí, en vez de que fuese calor, fuese agua, por ejemplo. El agua que va dentro de una tubería. Pero en este caso no es agua, es calor. Entonces H es la corriente de calor. Las unidades son de energía en unidad de tiempo. K es la conductividad térmica. Este valor depende de cada material y refleja la facilidad para la transmisión de calor. Depende de cada material. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de calor y eso se puede consultar en bibliografía, tienen valores altos de K. Los no metales, materiales no metálicos, por ejemplo la madera, la baquelita, son malos conductores de calor y tendrían un valor bajo de K. Los metales podemos hablar del cobre, el oro, la plata, por ejemplo. Entonces eso es lo que refleja el valor de K, es la conductividad térmica. Las unidades de la K, bueno, puede ser watts sobre metro grado Kelvin. También en vez de poner watt podemos poner joule segundo. De esta manera la conductividad quedaría en unidades de joule sobre segundo sobre metro grado Kelvin. S, en algunos libros aparece la letra A, es la superficie de transmisión de calor, unidades de superficie, centímetros cuadrados, metros cuadrados. La delta T o T1 menos T2 son las temperaturas a cada lado del material. En el caso de una barra de metal sería la temperatura del lado rojo y la temperatura en el punto azul, o en el caso de una placa de metal la temperatura en una cara y la temperatura en el otro lado de la cara del metal. En alguna bibliografía aparece esta fórmula, aquí aparece un signo negativo, pero la delta T es la T inversa, es decir, en este ejemplo que tenemos aquí en esta fórmula, T1 tiene que ser la temperatura mayor necesariamente, T mayor menos T menor. En esta fórmula es al inverso, aquí tenemos T menor menos T mayor, esto nos va a dar un signo negativo, menos con menos nos daría más. Para evitar confusiones con el signo, simplemente vamos a tomar esta definición. T1 menos T2, T1 es mayor, T2 es menor y esta delta T nos da siempre positiva. El valor de la E, en algunos libros viene E o viene L, sería precisamente o delta de X. Esta E es precisamente esta X, aquí está en esta fórmula como delta de X, diferencial de X, X. En el caso de longitudes de tubos sería L, o en el caso de E sería espesor de una pared. Hoy vamos a ver, por ejemplo, un primer ejemplo. Vamos a definir este ejemplo. Vamos a ponerlo mejor, aquí está. Estamos hablando de un ejemplo de una pared. No es de un tubo, sino de una pared, pero el sinónimo es exactamente idéntico. Tenemos nuestra fórmula, la fórmula de Fourier, H es igual a K por la superficie, la diferencia de temperaturas. En el caso de una pared, ponemos la letra E, que significa espesor. Una pared de espesor de 4 centímetros y una superficie de 1 metro cuadrado tiene una temperatura exterior de 20 grados centígrados y una temperatura interior de 10 grados centígrados. Pregunta: determinar la corriente de calor por conducción. La conducción térmica del material es de 0.04 watts por metro grado Kelvin. Lo que se tiene que hacer sencillamente es colocar los datos que ya conocemos, el valor de K, 0.04 watts, metros grado Kelvin, el área, 1 metro cuadrado, dato del problema, T mayor menos T menor, aquí están los datos del problema, T mayor menos T menor, y el espesor, en este caso de la pared, transformando 4 centímetros a metros. Si hacemos aquí un análisis de unidades, este metro cuadrado con esos 2 metros se van, grado centígrado con grado Kelvin se van porque las deltas son exactamente iguales y la unidad nos va a quedar en watts. Ese es el resultado de este primer ejemplo. Gracias.